Ahí estamos. ¿Cuál es la idea entonces para hoy? Vamos a empezar a trabajar con integrales sobre curvas. En la guía anterior ya hicimos alguna aproximación al trabajo sobre curvas y lo que vamos a hacer ahora es resolver integrales sobre curvas. Vamos a ver que integrales sobre curvas hay de dos tipos. Hoy vamos a ver uno de ellos, que es las integrales de funciones escalares, y las van a encontrar en el apunte como integrales de trayectoria. Lo que quiero hacer a partir de estas integrales, ¿está bien?, es integrar sobre curvas funciones escalares, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre curvas. Básicamente siempre estamos trabajando sobre curvas parametrizadas, por ejemplo, a través de una R de t, ¿sí?, donde si está en R3 esta curva, x es función de t, y es función de t, ¿sí?, y z es función de t. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que de esta manera podía parametrizar una curva en el espacio, en donde entonces, dándole valores a t, supongo que t vive acá, el dominio está en R1, ¿sí?, esto es t, voy a una curva en el espacio, en el plano o en el espacio, ¿está bien?, a través de esta función R de t. Entonces voy a dibujar acá una curva cualquiera en el espacio, parametrizada a través de la R de t, ¿sí? Tengo x y z. Supongamos que esta curva va entre dos puntos, que le voy a llamar A y B, ¿sí? A la curva entre A y B le voy a llamar gamma, ¿está bien? Entonces, al punto A, si va recorrida de A a B, al punto A le corresponderá acá un valor de t A minúscula, ¿sí? Y al punto B, un valor B minúscula. ¿Está bien? Entonces, esta R de t toma elementos de acá y me lleva a R3. ¿Bien? Nosotros trabajamos con este tipo de curvas la semana pasada, ¿sí? Y lo que aprendimos a hacer es a calcular la longitud de estas curvas, ¿sí? Para eso definimos un diferencial de longitud de arco, es decir, si yo acá tomo en el dominio, si tomo un diferencial de t, por ejemplo, si pongo acá, y tomo acá un diferencial de t, ¿está bien? Sobre la curva me voy a mover un diferencial de longitud de arco que llamamos diferencial de S, ¿sí? Ese diferencial de longitud de arco demostramos la semana pasada que el diferencial de S lo podía obtener como la rapidez, es decir, el módulo de R' de t, ¿sí? ¿Se acuerdan? La R' es la velocidad, el módulo es la rapidez por diferencial de t, ¿sí? Esto lo demostramos en la guía anterior. Entonces vimos que si este es un diferencial de longitud de arco, yo puedo calcular la longitud, por ejemplo, de esta curva gamma, L de la curva gamma, ¿sí? ¿A través de qué cosa? A través de la integral sobre esta curva del diferencial de longitud de arco. ¿Está bien? De esto. Entonces, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar la integral, ¿sí?, del diferencial de longitud de arco, que es el módulo de R' de t, diferencial t, con t, que va para esta curva de AB entre A minúscula y B minúscula. ¿Sí? Esto lo vimos en una clase anterior, ¿está bien? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es
no solamente calcular la longitud de arco, sino realizar integrales de funciones sobre esta curva, ¿sí? Para eso entonces voy a definir una función escalar, o sea, podemos definir una f de x y z, ¿está bien? Voy a poner acá una función escalar, ¿sí? ¿Qué podría ser esa función escalar? Por ejemplo, podría ser una densidad de masa. Es decir, supónganse que esta función, esto fuese un alambre, ¿está bien? Y esta función es la densidad por unidad de longitud en cada punto del alambre, ¿sí? O sea, esta f de x y z es una densidad, le voy a llamar ρ de x y z, ¿sí? Y esto es una densidad. Por ejemplo, si es una densidad, como es por unidad de longitud, sería, por ejemplo, no sé, kilogramos por metro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si esta función f, que la escribí a través de la ρ, representa una densidad, ¿sí? Yo podría plantear un diferencial de masa, haciendo ¿qué cosa? Multiplicando el diferencial de longitud de arco por su densidad, ¿sí? Es decir, si yo agarro esto y lo multiplico por la densidad, lo que voy a tener acá es un diferencial de masa asociado a ese diferencial de longitud de arco, ¿sí? Ese diferencial de masa va a ser, lo voy a anotar acá, el diferencial de masa va a ser la densidad ρ por el diferencial longitud de arco, ¿sí? Entonces, si quiero calcular la masa completa de este alambre, lo que voy a tener que hacer es integrar este diferencial a lo largo de toda la curva, ¿sí? Es decir, la masa total M asociada a esta curva gamma, ¿está bien? No es otra cosa que la integral. ¿Sobre quién? Sobre la curva gamma, ¿está bien? De la densidad ρ diferencial S. ¿Sí? Diferencial S, sé quién es el módulo de R' de t diferencial t, así que esto lo puedo reemplazar y me va a quedar la integral de la densidad ρ, evaluada ¿dónde? La tengo que evaluar en los puntos de la curva, o sea que esto va evaluado en R de t, ¿sí? Por diferencial S, que es el módulo de R' de t, ¿sí? Diferencial t. Con t que va entre qué cosas? Bueno, t va entre A y B. Con t que va entre A y B. ¿Sí? Entonces fíjense que de esta manera me queda una integral de una función, en este caso yo lo asocié a una densidad como para darle una interpretación física, está bien, de esa función, a lo largo de la curva. ¿Sí? Esto lo puedo hacer, yo lo planteé para una densidad, pero lo puedo hacer para cualquier f. ¿Sí? Es decir, yo podría plantear acá, por ejemplo, en general, entonces, yo podría decir que la integral, ¿sí? Es una integral simple sobre la curva gamma de una función escalar f, ¿sí? Como la que tengo acá, diferencial S, diferencial longitud de arco, ¿está bien? Se puede calcular, como lo planteé recién, como la integral entre A y B de la función evaluada sobre la R de t, ¿sí? Por el diferencial de longitud de arco, que como dijimos antes, es la rapidez, el módulo de R' de t, diferencial t. ¿Sí? Esto que acabo de obtener acá es la expresión para calcular, ¿está bien?, la integral sobre una curva cualquiera a través de una parametrización de la curva, o sea, a través de una
de una R de t, ¿sí? Entonces, este es un resultado que vamos a usar mucho a lo largo de toda la guía, ¿sí? Es decir, para poder integrar a lo largo de la curva, lo que necesito hacer es parametrizar la curva, ¿sí? Parametrizo la curva y en función de la curva parametrizada puedo escribir la integral de esta forma, ¿sí? Fíjense acá una cosa que es, lo voy a levantar un poco así se ve la hoja completa. Un resultado que es interesante de lo que acabamos de plantear, ¿sí? Es que en realidad lo que estoy integrando es a lo largo de la curva, está bien, multiplicando en cada momento la función por un diferencial de longitud de arco, ¿sí? Ese diferencial de longitud de arco lo puedo escribir a través del módulo del R'. Entonces, el resultado es independiente de la forma en que yo recorro la curva. Es decir, como depende de la longitud de arco, no cambia ni con la rapidez que recorro la curva, ¿está bien? O sea que si alguien parametriza con otra R de t, el resultado va a ser el mismo, ¿está bien? Y tampoco cambia si yo recorro la curva en sentido contrario. Es decir, calcular con esta aplicación la masa de A a B o calcularla de B a A, el resultado debe ser el mismo. ¿Está bien? Eso ya vamos a ver que hay otras integrales sobre curvas donde no se cumple. ¿Está bien? Sobre todo cuando uno integra funciones vectoriales. Entonces es una propiedad que la vamos a notar porque bueno, nos sirve para compararla con otros resultados. Es decir, vamos a notar que, entonces, si yo recorro o calculo esta integral de trayectoria, ¿está bien? F de S. A lo largo de la curva orientada en cierta forma, le voy a llamar gamma positivo para darle una orientación. Por ejemplo, la gamma positiva puede ser la que va de A a B, ¿está bien? Esto es exactamente lo mismo que calcular la integral de la F de S, ¿está bien? Pero con la trayectoria recorrida en sentido inverso. ¿Está bien? O sea, este resultado es independiente, ¿está?, de la forma en la que yo recorro la curva, ¿sí? Era de esperar que eso nos diera así si uno si lo asocia a la aplicación que acabamos de ver, ¿está bien? Es decir, el cálculo de la masa del alambre obviamente debería ser solamente función de la forma que tiene el alambre y de su densidad, ¿está bien? No de la forma en la que recorro la parametrización, ¿está? Entonces, bueno, esta es la primera integral que vamos a ver, que corresponde a la integral sobre una curva de una función o campo escalar f, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Vamos bien? Veamos algunas aplicaciones. En realidad acá ya di dos aplicaciones, pero hagamos como un recuento general, digamos, de qué aplicaciones tienen estas integrales de trayectoria, o en algunos libros las van a ver como integrales de línea de funciones escalares. ¿Está bien? Entonces, veamos algunas aplicaciones. La primera aplicación que surge de esto, digamos, vuelvo un poquito a esto, de esta integral, ¿sí?, es que fíjense que si la función f vale 1, ¿sí?, si la función f vale 1, lo que me queda es la integral de longitud de arco, ¿sí? O sea que lo que vimos en la guía anterior sobre longitud de arco es un caso particular de estas integrales, ¿sí? Entonces, una aplicación es la longitud de arco, ¿sí? Y eso entonces pasa si la f de x y z es igual a 1, ¿sí? De esa manera entonces me queda la integral, me va a quedar sobre la curva gamma
de diferencial S, solamente, porque acá va un 1, está bien, es lo que nosotros definimos como la longitud, ¿sí?, de la curva gamma, que le habíamos llamado S, ¿sí?, a la longitud de arco, o en algunos casos L. ¿Bien? O sea, esto me está dando la longitud de arco S de esta curva, ¿sí? Esa es una aplicación que ya vimos incluso en otra guía, ¿bien? La otra aplicación interesante es con la que vimos la descripción de la integral, ¿está bien?, que es asociar la función a una densidad, y en ese caso nos permite hacer cálculo de masa. ¿Sí? Es decir, si la función es una densidad, yo puedo calcular la masa asociada a esta curva, ¿está bien?, como la integral. Lo escribo en forma resumida, ¿no?, sobre la curva, ¿de qué cosa? De la densidad, ρ, diferencial, longitud de arco. ¿Está bien? Es con la aplicación que le dimos la introducción a estas integrales. ¿Está? Hay muchísimas aplicaciones. Se me ocurre escribir dos más que nos van a ser útiles en la guía. Como todas las integrales, una aplicación para la que se usa mucho es para calcular valores promedio, ¿sí? O sea, siempre con una integral integro sobre toda la región, divido por el tamaño de la región, ¿está bien? Y con eso calculo el valor promedio. Sí, Tomás, en este caso, si yo la quiero escribir a esta con la parametrización, acá ¿qué debería escribir? Debería escribir la integral de la densidad evaluada sobre la R de t, ¿sí? ¿Por qué? Por el diferencial de longitud de arco, que es el módulo de la R' de t, ¿sí?, diferencial t. ¿Está? Es decir, esta es, al igual que en este caso, digamos, es una expresión abreviada para la integral, ¿sí? Vuelvo para atrás, como yo la demostré recién, es decir, cuando escribo esto, la integral de f de s, esto para poderlo calcular es la integral de la f, siempre evaluada sobre la trayectoria, por el diferencial de s, que es el módulo de r' diferencial t. Y cuando escribo el diferencial t, ahí sí puedo escribir los límites también para t. ¿Está bien? Pero claro, esta es como una forma que por ahí voy a usar de notación compacta, pero es cierto, para calcularlo, con esto no calculo nada. Necesito sí escribir la integral de esta forma. Bien, gracias ahí por la consulta. Decíamos, otra de las aplicaciones interesantes de todas las integrales es el valor promedio, ¿sí?, de una función. Podría ser no sé, si esto es un alambre, una temperatura promedio. El valor promedio de f, ¿sí?, lo voy a indicar así, el valor promedio de f en la curva, que le estamos llamando la curva gamma, ¿está bien?, es igual a ¿qué cosa? Bueno, a la integral sobre la curva gamma de f por diferencial s, ¿está bien?, dividido, ¿qué cosa? Si integro a lo largo de toda la curva, lo que debo dividir es por la longitud de la curva, ¿no? Y la longitud de la curva es esto que tengo acá arriba, ¿sí? La primera aplicación. Entonces, en ese caso, sería la integral sobre la curva, ¿de quién? De directamente el diferencial de S. ¿Está bien? O sea, integro la función sobre toda la curva y la divido por la longitud de la curva. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos tres aplicaciones de las más comunes, y lo que voy a hacer, hay más en el apunte, es sí ir sobre una cuarta aplicación que también vamos a usar, que es el cálculo de área. O sea, no de cualquier área, pero sí el cálculo de área de superficies cilíndricas.
Ya vimos nosotros en la guía anterior, en realidad, cómo calcular área de superficies, y la forma general es la que vimos en la guía anterior, pero si la superficie, fíjense, es cilíndrica y tiene las siguientes características. Imagínense que tengo una superficie en R3, poner acá X y Z. Esa superficie va a estar formada de la siguiente manera. Es decir, supongamos que tenemos una curva que va acá entre A y B, nuestra curva gamma, ¿sí? Esta de acá es la curva gamma. Fíjense que la curva gamma la estoy dibujando en R2, ¿sí? Es decir, esta curva gamma está parametrizada solamente en R2 a través de un R de t que tiene componente X de t e Y de t. ¿Sí? O sea, la curva en esta aplicación en particular vive en R2. ¿Sí? Supongamos también que tenemos una superficie acá en R3 dada por una f de xy. La voy a dibujar una superficie cualquiera. ¿Sí? Esta superficie corresponde a z f de xy. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa, si yo evalúo esta función en estos puntos, ¿sí? O sea, si evalúo, por ejemplo, A, acá voy a ir a parar, no sé, a un punto A', ¿sí? B, ir a parar acá a otro punto B', ¿está bien? Y si yo voy evaluando los puntos de la trayectoria para todo valor de t, acá voy a describir una curva, ¿está bien? Sobre la superficie, si voy evaluando la z, ¿está? Entonces, fíjense, imaginemos que yo tomo como recién un diferencial de longitud de arco acá. Es decir, tomo de esta curva que está acá, ¿sí? Un diferencial de longitud de arco. Yo sé que ese diferencial de longitud de arco es el R' en módulo por diferencial de t, ¿sí? Pero bueno, tomemos un diferencial de arco y multipliquémoslo por la altura que tiene esa función en ese punto. ¿Sí? Si yo hago eso, lo que me va a dar el producto de la base, que es el diferencial de longitud de arco, por la altura, que es la z, es el área que estoy rayando acá. ¿Sí? O sea, lo que voy a obtener acá es un diferencial de área. ¿Bien? Es decir, ¿cómo puedo escribir ese diferencial de área? El diferencial de área que acabo de marcar ahí, ¿sí? No es otra cosa que la altura, es decir, el valor de f, ¿sí? ¿Por quién? Por el diferencial de longitud de arco acá, o sea, por el diferencial de S. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si quiero calcular el área completa de esta región, que es una superficie cilíndrica, ¿sí? O sea, esta región que estoy rayando acá. Bueno, acá estaría abajo, pero lo puedo rayar igual. ¿Sí? Si quiero calcular el área de esta superficie cilíndrica, lo que debería hacer es integrar este diferencial de área que acabo de escribir sobre toda la curva. ¿Sí? O sea que yo podría calcular el área de qué superficie. A la superficie le voy a poner un nombre acá para que nos quede. Esta superficie que tengo acá le voy a llamar sigma. ¿Sí? Entonces el área de la superficie sigma, ¿sí? No va a ser otra cosa que la integral sobre la curva gamma, ¿sí? De f por diferencial s. ¿Sí? ¿Está? Entonces, fíjense que puedo calcular. No es cualquier tipo de superficie, es un caso particular porque es una superficie cilíndrica, fíjense que corre paralela al eje Z, ¿está bien? Tiene como base
la curva está en R2 y el techo está dado por la z de f de xy, ¿sí? Pero entonces de esa manera puedo decir que el área, lo voy a escribir acá completo, el área de esta superficie cilíndrica, está bien que yo planteé acá como la integral sobre gamma de f de s, ¿sí? La puedo escribir como la integral de la f, ahora, si la escribo en función de la r parametrizada, sería la f evaluada sobre la r de t, ¿sí? Por el diferencial longitud de arco, que es el módulo de la r' de t diferencial t, ¿sí? Y pues, si tengo el parámetro t, bueno, ese parámetro t va a ir entre los puntos finales, iniciales y finales que corresponden a esta curva, que les habíamos llamado anteriormente A minúscula y B minúscula, ¿sí? Entonces, esta es otra de las aplicaciones que vamos a darle a las integrales. Esta la podremos subrayar, a ver. De las principales aplicaciones que le vamos a dar a las integrales de trayectoria, ¿sí? Es decir, fíjense que estamos siempre integrando funciones escalares, ¿sí? Sobre curvas. En este caso particular que acabo de mostrar, es sobre una curva en R2, ¿está bien? Las otras aplicaciones pueden ser tanto en R2 como en R3, ¿sí?